Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Remate. En este nuevo año del 2021, pues sin duda tuvimos un año muy complicado, pero a mí me da mucho gusto saludar a los remateros de esta última temporada. Mi querida amiga Miriam, ¿cómo estás? Muy Bienvenida. bien, muchísimas gracias, Dari, qué gusto verte. Y a Mi todos querido también. Armando, ¿todo Gracias, bien? amigo. Gracias, ¿Qué tal amigo. el 2020? Bien, feliz año a todos. Igualmente. Miri, Itzi, Itzi. Itzi. Muy bien, contenta de estar aquí nuevamente. Muchas gracias. ¿qué tal tu año 2020? Bastante productivo. Sí, oigan, pero pues sin duda creo que fue un año muy complicado, ¿no? El tema de pandemia, el tema de COVID, entonces creo que ya estamos a muy buen tiempo de hacer algunos ajustes, alguna evaluación de qué es lo que pasó. Lástima, creo yo, que los ajustes no llegaron, pero creo que sí podemos empezar a recapitular cuáles son los daños más graves de la pandemia. No sé ustedes cómo, en este sumas y restas, cómo consideran que fue de lo más grave. Yo creo que no pensábamos que fuese a ser tan grande. Era un tema más de confinamiento, era un tema de esto cuando se termina. Pensamos que iba a durar tal vez 2, 3 meses. No fue así. La economía, el desempleo, y creo yo, dentro de lo que he leído en estas notas, que mucho se debe, y hay una crítica muy fuerte, que fueron políticas muy laxas. Inclusive hay un libro que menciona que las políticas las decisiones de Gatell fueron más políticas que académicas, que científicas. Entonces, ¿ustedes cómo consideran, cuál crees que es el daño más grave, mi estimado Armando, de la pandemia? Mira, definitivamente es la economía. La economía a todos nos afecta porque conlleva una serie de temas hasta psicológicos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues la gente que menos tenía, pues ahora se retrayó pues cerca del 8% de la pobreza extrema. Entonces, imagínate, la persona que tenía muy... O sea, de 6 millones, hablamos de 6 millones a 16 millones, ojo, pero de pobreza extrema. Sí. Así es. O sea, ya eran 50 millones de pobres, ¿no? Así es. Y en pobreza extrema, que es pues aquellos que no tienen, bueno, ahí hay ciertos niveles que no entraremos ahorita, pero es prácticamente nada, no tienen accesos ni de agua potable ni de salud. Así es. Entonces creo que estos 10 millones, qué fuerte, ¿no? No, y definitivamente nos abrió ahora sí la caja de Pandora, ¿no? Lo deficiente que es el sistema de salud del país. Qué poca, como tú le dijiste ahorita de Gatell, que era un tema más político que realmente de salud, científico, y la manera de cómo están manejando las pandemias. Digo, imagínate esta pandemia que aparte, pues, yo siento que hasta una burla por parte de los gobiernos, de un tema de una estampita, un tema de que ves a Gatell... De no usar el cubrebocas. De no usar el cubrebocas. O sea, que fue un Muy, principal muy tema de poca contagio seriedad. claro, o sea, Claro. al final... De ver poco compromiso, poca Así es. seriedad, poco un tema de datos reales, de datos duros, termina exhibiéndose todavía más que este tipo de gobiernos populistas que llegaron hacia nuestro país. Pues por supuesto lo único que están haciendo es encrudecer un montón de temas ya de por sí complicados para los mexicanos. Estoy completamente de acuerdo en el tema económico, pero pues ahora sí que si nos ponemos un poquito filosóficos, pues eso es para los que quedamos, pero ¿qué tal con todos los que se fueron? Y O al sea, final una de es- las grandes pérdidas fueron tantas vidas humanas. Al final es un tema que afecta no solamente a la economía, sino al tema social. Porque obviamente si estamos viendo que hay menos ingresos, eso también afecta el tema de inseguridad. Obviamente si tienes menos dinero, ¿cómo vas a conseguir dinero para tu familia? ¿No? Y empezamos a ver mucho más delincuencia, empezamos a ver... Primo delincuentes, ¿no? Que al final tienen que llevar... comida a El su sustento. casa. Claro. Y vi una estadística muy grave y muy delicada que creo que es lo que tenemos que ver, que tiene mucho que ver también con el tema de salud, pero que hoy en día hay muchos más muertes de niños menores de 5 años debido a que no hay ingresos suficientes en sus casas y no pueden ser atendidos médicamente. Entonces, Eso. se mueren por enfermedades que ¿Cómo, son carajo? curables. Son Sí. curables, de diarrea, de infecciones. Pero tienen las defensas tan bajas por un tema de falta de alimentación, de nutrición, que por supuesto termina dejando el cuerpo tan vulnerable que termina siendo de que terminen, o sea, que fallezcan Y todos Que estos no tienen pequeños. acceso a la salud. Y Volvemos al acabas de seguro dar, popular, acabas de dar ¿no? un Sí. punto súper importante, que era lo que me refería.
francamente es el eterno debate que hay entre qué es más necesario para la ciudadanía, si el tema económico o el tema de la salud. Y que era lo que yo mencionaba, pues bueno, los que nos estamos quedando, pues sí, nos está preocupando el tema económico, pero ¿qué tal con todos los que fallecieron, que realmente fue a partir de un tema flaco que hubo por un déficit del gobierno en las áreas de salud, y que seguimos viendo que están todavía haciendo ojo de hormiga y que no están atendiendo? Y esto es el tema del COVID. Ahorita se acaba de tocar temitas, o sea, la desnutrición en estos menores y un montón de enfermedades secundarias más. Y que no hay un acceso a la salud garantizada para ninguno en este momento. Ese es el tema principal. Si no tengo dinero, ¿cómo voy a llegar si ya no existe el seguro popular? Si yo no, a lo mejor me quedé sin empleo, no tengo IMSS, no tengo ISSSTE, ¿dónde voy a ir a un servicio médico? ¿Me alcanza? Claro que no alcanza, nadie le alcanza. O sea, la canasta básica está en 1,212 pesos. Hay gente que hoy no tiene para comprar la canasta básica. No, y que la verdad terminan dando mejoras, perdón, así con su paracetamol o mejoralito, a que quiero caer, diciendo, a ver, ¿puedes retirar tanto todavía de tu Afore? Sí, pero ¿quién me dice que retirando esa cantidad me sirve para el día de mañana o a lo mejor la siguiente semana? Pero si sigo desempleado, no se están generando todavía más empleos. ¿Creen que y tuvo estás que haber, todavía presionando más a los haber empresarios? correcciones y no se hicieron? Sí, claro. ¿Como claro. cuál? Mira, una que digan, oye, cabrón, si estás viendo que se te está colapsando, ¿no? El tema de créditos, porque yo también creo que fue un descontrol en el gasto. Digo, y para ejemplo, un Jalisco, ¿no? Donde piden miles de millones de pesos de crédito y no sabe se para ven. qué. ¿Y en dónde? El gobierno federal igual. Entonces, creo que también se aprovecharon, y el gobierno federal, ¿no? Claro. De hacer compras, que la gente se quejaba, la gente que estaba en el primer frente de batalla, cubrebocas, que no comprados a servían. sobreprecio, ¿Qué el faltó antibacterial a hacer, Miriam? sobrepeso. Armando. ¿Qué faltó hacer? Así que Pues dijeron, la oye, verdad, date cuenta y cambia. la verdad de que nosotros como ciudadanía estemos todavía más al pendiente de todo ese tipo de gastos, porque lo que estábamos preocupados de nuestro familiar enfermo, de nuestro familiar desempleado, de qué es lo que le termino llevando yo a mis hijos de comer en la mesa, estos gobiernos terminaron aprovechando y realizaron compras excesivas, y ahí realizaron su agosto, a ver qué tal. Se va a terminar viendo en ambos gobiernos, tanto en el federal como en el estatal de Jalisco, el gasto de todo ese exceso de créditos que sacaron en las campañas de los colores de cada uno de esos gobiernos. Entonces, yo creo que ¿qué es lo que hace falta? Pues que definitivamente el próximo 6 de junio vayamos poniendo un hasta aquí nosotros como ciudadanos. Mira, sí, y tú, también, Armando, dale. también es importante comparar. Mira, está impresionante cómo la provincia de Huang hizo en 2 meses un hospital para miles de enfermos. O sea, se puede, ¿eh? De que se puede, se puede. Y cuando tú dices el tema del gasto, que no va dirigido a donde tiene que hacerse, como por ejemplo un aeropuerto que te cuesta miles de millones de pesos y que sigue siendo la prioridad del presidente el aeropuerto, O un o el tren, Tren que Maya, es inviable, cuando puedes hacer un montón de hospitales. Wang hizo, en 3 meses, hizo un hospital. Mira, te voy a decir más o menos una comparativa de un país de Latinoamérica. Bolivia destinó el 4.9 de su PIB para el tema de la pandemia. México, el 1.1. Bolivia. Y aumentó en Bolivia la pobreza extrema 3.8 y en México casi el 8. Y la contracción del PIB en México fue el 9.1, imagínate, 9.1, y en Bolivia el 5.2. Estamos hablando de países con posibilidades... No, que están en vías de desarrollo, pero que Así tienen es. menos En vías de- capacidad que México. Claro, pero fíjate, Bolivia, como el tema de, a ver, yo voy a ver por el tema económico, le voy a meter el tema un poquito más a la reactivación económica, ese tipo de cosas, y se vio reflejado en muchas cosas, en pobreza, en que la gente pues no lo vio tan pegado el tema al bolsillo, y México, pues el 1.1, digo, es una ¿Por qué burla. crees, Armando? O sea, fue un tema populista, irresponsable, porque inclusive hay muchos que lo llaman como criminal. O sea, está bien Claro. que salgas con una payasada en la mañana mediática,
¿no? Claro. O sea, bueno, no está tan bien, pero bueno, ya desgraciadamente estamos acostumbrados. Pero en verdad que tu política de gobierno sea guiada por esas payasadas, terminan en casi ya 160,000 muertos. O sea, Claro. ya creo que la risa y la estampita, una Ya cosa así, como vamos con ya este es como ritmo un todavía tema más. de, oye, cabrón, ya las cosas Pues- serias, y aquí, como bien lo dices, hay otros ejemplos. Entonces, ¿qué falta aquí? ¿La Pues es- voluntad presidencial? Claro, Porque es- parece que todo es lo que usted diga, señor presidente. definitivamente es AMLO está haciendo una fábrica de pobres. Que esa fábrica siempre depende de programas sociales. Y que luego esos programas sociales sean condicionados al voto. O sea, esto tiene miras electorales, no tiene miras sociales. Y esa es la Pero verdad. que está costando vidas. Es lo peor. ¿No? Exacto. O sea, hay otros Es lo temas peor, es lo que... peor. O sea, qué lástima, o sea, lo dices muy bien, esta fábrica de pobres se oye fuerte, Así pero es. es cierto, así pero es. ahora está costando muertes, ¿no? Y sí, o sea, ya es como... Se llama no únicamente miserable. tema... Se llama ser miserable. No tiene otro nombre. Creo que nunca en la vida puedes sobreponer tus propios intereses a la dignidad humana, ¿no? y a la vida Está muy humana. claro, sí. Y el que hoy lo estén haciendo me parece tan miserable. Creo que efectivamente a mí me preocupa lo que viene. Lo que viene todavía lo veo más complicado. Medianamente, poco a poco, pues de la pandemia vamos a ir saliendo. Pero ¿cómo nos vamos a recuperar? Lo que viene porque sabes que siguen los mismos Exacto. que provocaron esto. Siguen los mismos, entonces, Así es. muy desolador. La muy historia los desolador. juzgará. Sí. ¿No? Y bueno, ahí viene el 6 de junio, ¿eh? O sea, hay que hacer lo propio nosotros. Claro. Miriam, Definitivamente. Pues bueno, Remata. este gobierno con Andrés Manuel, creo que nos está demostrando que sí, primero los progres, porque está dejando a todos en la primera línea, pero no del combate al COVID, sino en la primera línea de la pobreza. Y no podemos seguir permitiendo que nos terminen jugando a partir de este tipo de avaricia con nuestra economía y con el bienestar y la dignidad de nuestras familias.